Seguimos esta noche en Reporte Estelar conversando sobre los trabajadores en Venezuela, las condiciones en las cuales están laborando en este momento. Por un lado se propone desde el lado de la oposición un paro escalonado con miras a conducir una huelga general por las condiciones que estamos en estos momentos en Venezuela. Por el otro lado se niega esa paralización y se dice que se debe más bien producir en estos momentos, pero un país que está prácticamente paralizado y no se está produciendo prácticamente nada. ¿Cómo entonces buscar esas condiciones para el trabajador venezolano que hoy en día pues no tiene cómo ir a un centro de salud? Porque pues si bien el Estado venezolano es el encargado de brindarle la salud y una salud que es gratuita, pues los hospitales están en unas condiciones que no tienen que llevar absolutamente todo, porque hasta el algodón con que le ponen la inyección, pues tienen que llevarlo. Y la parte de los beneficios, una póliza privada, pues se quedó en bolívares, se quedó prácticamente sin poder ingreso a un centro hospitalario porque los costos son muy elevados. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo puede un trabajador seguir trabajando en las mejores condiciones donde les resulta más caro ir a trabajar que quedarse en su casa? Sí, fíjate que nosotros no vamos a dejar de reconocer pues, la situación precaria que están pasando en los trabajadores, pues somos dirigentes obreros ante todo. Antes de tener una condición política, somos dirigentes y defendemos los derechos de los trabajadores. Pero lo que sí podemos decir es que se están haciendo grandes esfuerzos, especialmente en el sector salud. En los últimos meses se ha hecho un esfuerzo nacional e internacional. Ayer veíamos cómo llegó un contingente importante de medicamentos, con estos acuerdos que tenemos con China, con Rusia, han venido de alguna manera impactando positivamente toda la situación de los medicamentos en el país, que bueno, llegó a ser muy grave, y que nosotros tenemos y creemos que es uno de los objetivos fundamentales, la salud, también en el tema educativo. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros? Entendiendo la situación, nosotros sí queremos respuestas y soluciones, pero soluciones en el marco de lo que hemos construido en los 20 años, esta revolución bolivariana que llegó de alguna manera a tener a los trabajadores con el ingreso más alto de América Latina y un ingreso más alto, además acompañado con grandes políticas sociales. Antes se hablaba mucho, el presidente Maduro hablaba de eso en sus intervenciones, del ingreso que tenía el trabajador en dólares. Hoy ni siquiera lo menciona porque es casualmente el más bajo de toda Latinoamérica y de todo el país. ¿Cree usted que ha habido políticas erradas por parte del gobierno de Nicolás Maduro con el tema de los trabajadores? Fíjate, nosotros, si nosotros nos preguntamos sobre la protección en aumento, hemos tenido 49 aumentos salariales en los últimos años, si no es un problema de aumento salarial. Nosotros creo que... Es un problema que no hay poder adquisitivo. Yo creo que la estrategia nueva tiene que estar dirigida justamente a controlar otras variables, la inflación, la especulación por otro lado. Hay sectores altamente especulativos en el país, especialmente en materia de alimentos. Yo creo que el Estado debe ejercer más presión, más control sobre estos sectores especulativos allí. Pero te quiero decir que también hay una política de acompañamiento social y eso no lo podemos negar. Cuando se tienen más de 4 millones de niños y haciendo grandes esfuerzos para que estos niños puedan recibir por lo menos una alimentación dentro de su horario escolar, eso es un gran esfuerzo que va dirigido al ingreso de los trabajadores, el subsidio al transporte, el subsidio a la gasolina, la salud absolutamente gratuita, la electricidad y los servicios con todas las deficiencias que tienen. Ya le voy a dar la palabra, señor Maldonado. Absolutamente, eso es parte del ingreso de los trabajadores que hay que reconocer también. Señor García, son 20 años, ¿cómo darle la oportunidad a un gobierno que tiene 20 años en el poder, donde siempre que hay algo que no funciona, le echa la culpa al otro, guerra económica, guerra eléctrica, sabotaje petrolero, sabotaje, pues la culpa de las sanciones, nunca es culpable de absolutamente nada? ¿Cómo, cuando se le echa culpa al otro, cómo darle entonces la oportunidad luego de 20 años? Primero, porque yo creo toda que esa guerra no la cabe han perdido ninguna duda, y los que estamos en el medio somos los trabajadores. No cabe ninguna y el pueblo duda venezolano. porque inclusive está reconocido por los propios voceros y por los propios factores que generan estas situaciones, está reconocido que se hacen presiones. Ayer veíamos al señor Guaidó pidiendo más sanciones y al final ¿a quién perjudica esas sanciones? ¿Al gobierno o a la población venezolana que no tiene acceso a los medicamentos, a los alimentos, que le cuesta conseguir autoparte para los repuestos? Es decir, el tema de las sanciones son ahorita directamente contra PDVSA, contra los medicamentos no hay sanciones. Bueno, PDVSA es el corazón y no había compra de medicamentos porque el gobierno no había pagado a la India y a la China. Es el corazón económico de Venezuela. Señor Maldonado. ¿Cómo se discute convenciones colectivas en un país
que tiene una inflación diaria de 6 puntos, de 7 puntos. Es imposible discutir una convención colectiva. Este gobierno llegó con un plan, con un proyecto de destruir todo el aparato productivo en Venezuela. El problema que tenemos en Venezuela, para poderlo resolver, es un problema de cambio de política en Venezuela. Si no se cambia el sistema político que hoy gobierna el país, lamentablemente no hay forma alguna que los venezolanos logremos avanzar hacia un país donde se respeten los derechos fundamentales. Aquí no se puede discutir una convención colectiva, ni se puede firmar una convención colectiva, porque cuando tú logras alcanzar algunos beneficios para los trabajadores, a los 15 días está desvanecido. Ahí está el problema del salario. El salario mínimo hoy es 65.000 con un bono de alimentación que ya no sirve. Un gobierno que habló del petro, que ancló el salario al petro, que era medio petro. El petro hoy está aproximadamente, según, en 300.000. Hoy debería ser el salario mínimo 150.000. Y este gobierno, este presidente es tan irresponsable que no sale ni siquiera a anunciarlo, que pone un vocero a anunciar un salario de 40.000 y de 25.000 un bono de alimentación. El trabajador, si el transporte público lo ubica a 500 bolívares y el trabajador paga 2 pasajes, que son 1.000 bolívares diarios, son 20.000 bolívares mensuales. Le quedan 45.000 para morir de hambre y mirar cómo sus hijos mueren de hambre. Aquí el problema, para resolver el problema que hoy tiene la nación, se tiene que buscar necesariamente es un cambio político. Es un cambio político. Tú no tienes como... El gobierno tiene 23 empresas, tiene las cementeras quebradas, los azucareros donde no hay azúcar, el sistema petrolero. Aquí hay que decir una cosa, en la Cuarta República se sacaban 3.8 millones de barriles de petróleo a 12 dólares. ¿Cómo hacer ese cambio político en el momento que los trabajadores siguen devolviéndose, o sea, se siguen devaluando el poder adquisitivo del trabajador y va al mercado hoy y pues no puede comprar y va mañana es peor? Hambre. Entonces, cuando ese cambio político no se da de manera inmediata, ¿cuál es la solución que pueden tener los trabajadores? ¿Cuál es la propuesta en este momento? Es la lucha en la calle. El movimiento, 15 millones de trabajadores, 5 millones de jubilados y 10 millones de trabajadores con un músculo importante para hacer los cambios sociales y políticos en la nación, estamos convocados a eso. Porque de lo contrario el trabajador va a mirar cómo sus hijos se mueren de hambre en su vivienda porque no tiene ni siquiera para darle una arepa rellena con mortadela. Porque su salario no le alcanza para comprar un kilo de mortadela que oscila en 25.000 bolívares. Es necesario que busquemos mecanismos y hoy más que nunca la clase trabajadora tiene que estar unida. Hoy más que nunca la estafa que le vendió una revolución de unos cambios, nosotros no queremos ni que nos den una caja de CLA, ni que nos den un subsidio, no queremos que nos den subsidio de transporte, nosotros necesitamos ser venezolanos de primera, no de segunda ni de tercera, ni somos limosneros en ningún gobierno, no queremos que ningún gobierno nos mire como limosneros, somos trabajadores que con el músculo producimos riqueza, pero también esa riqueza la queremos llevar a nuestro hogar, una riqueza con una convención colectiva que permita modernizar el salario, que permita tener condiciones de vida adecuadas en un país moderno con riqueza. Puedo de las dos visiones que tiene cada uno en su posición política, que es válida, una pues aliada del gobierno, otra que es contraria al gobierno de Nicolás Maduro, que hay puntos de encuentro con el tema de los trabajadores, y es que los trabajadores son los que están en el medio y están necesitando respuestas inmediatas, así respuestas es, ya, no porque no esperan más. Pero es que los trabajadores no están esperando tumbar el gobierno, los trabajadores están esperando es resolver su problema. Yo creo que ahí... ¿Cómo resolver el problema con un gobierno que tiene 20 años y no ha cambiado las políticas? El movimiento obrero tiene una gran responsabilidad y debemos irnos a propuestas concretas, no a pedir que caiga Maduro, no va a pedir que haya un golpe de Estado, Son 20 no años. va a acompañar una zona militar. El movimiento obrero debe, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que nosotros llegamos a tener y tenemos y mantenemos, el Estado mantiene más de 2,5 millones de trabajadores en la nómina, no ha despedido un solo trabajador. Pero ¿usted cree que eso es sano para el país, papá Estado, cuando nosotros debíamos salir ya del papel del Estado? No me deje el pescado, sino enséñame a pescar. Debe haber un equilibrio, el Estado debe existir. El Estado debe existir. Los trabajadores petroleros por una caja de CLA. Lo otro es... Son 6 millones. Lo otro es lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil. Nos despedimos por esta noche. Muchísimas gracias por su participación. Queden ahora en sintonía Noticias Globovisión. Feliz noche.